a la alcaldesa, voy a dejar. Pero antes de continuar con esta asamblea, ayer se constituía la Asamblea de la Masa de Aguas Subterráneas de la Mancha Occidental, un organismo que anula a las comunidades de regantes y que da sus primeros pasos enfrentándose al Gobierno por el Plan de Cuenca. Bienvenidos al Tiempo de las Noticias en Alcázar de San Juan, en el que hablaremos de regantes, de la pasada Semana Santa y de las cuentas de la gran cata de vinos que se organizaba a primeros de marzo. Pero antes que nada vamos a ver un resumen del pleno ordinario de ayer. Si hay una nota especialmente destacable de la última sesión ordinaria de Pleno, esta sería el tímido regreso del acuerdo y el retroceso de la bronca. Baste como ejemplo que de 12 puntos del orden del día, 9 de ellos se aprobaron de forma unánime. Así ocurrió con la ratificación de un acuerdo de la Junta de Gobierno local que solicita al Gobierno central la declaración de Alcázar como ciudad de la ciencia y la innovación, aportando el trabajo realizado a lo largo de varios mandatos por el Centro de Empresas y los técnicos municipales. Por todos los trabajos realizados, tanto desde el Centro de Empresas como desde Nuevas Tecnologías, creemos que Alcázar está ya en condiciones de ser considerada una de esas ciudades innovadoras. ¿Por qué lo traemos a pleno? Simplemente para que tuviera conocimiento la oposición de lo que estábamos realizando. Una parte de ese trabajo corresponde a la legislatura anterior y para que tuvieran conocimiento los ciudadanos que la innovación, la tecnología sigue siendo una preocupación de este equipo de gobierno. Y por tanto esa impronta y esas aportaciones que quedan recogidas en esta solicitud nos llevan obviamente a votar a favor de esta ratificación de este acuerdo de concesión de distinción. Es complicado que en esta primera vez que Alcázar participa en este tipo de convocatorias se nos otorgue esa designación, pero creo que tenemos que poner en valor, como bien han dicho los compañeros del resto de grupos políticos, el trabajo que se viene realizando en el Ayuntamiento, no desde el año 2015, que tenemos la responsabilidad de gobernar el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, sino que se viene poniendo en marcha desde hace muchos años atrás. Antes de eso, y tras la aprobación de las actas y el minuto de silencio que todos los meses se guarda porque siempre hay víctimas nuevas de la violencia contra las mujeres, la corporación se daba por enterada de la renuncia de su acta de concejal del popular Manuel de la Guía, que aunque no estaba presente, fue objeto de elogio de algunos concejales por su carácter conciliador tanto en su etapa de gobierno como de oposición. También hubo acuerdo en una moción inicialmente propuesta por Izquierda Unida, pero convertida en causa común de todos los grupos. Se trata de un rechazo institucional a los últimos acuerdos de los gobiernos europeos sobre los refugiados de la guerra de Siria. Con ese compromiso de asumir esos 17 y 18.000 refugiados, aunque por razones ajenas a la voluntad del Gobierno de España, pues solo llegaron unas pocas decenas o ni siquiera eso. Cosa que hace referencia también la moción que hoy presentamos. Como decía, es perfectamente comprensible que miles de habitantes de estas zonas del mundo, muchos de ellos, como decía antes, cristianos, también de otras religiones, se vean obligados a salir de sus países. Están los atentados de Mali, los atentados de Costa de Marfil, los atentados de Sierra de Leona, de Nigeria, pero nos acordamos mucho de Bruselas, París, Madrid. ¿Por qué? Pues porque, hombre, por la solidaridad esta que tenemos entre ricos de acordarnos cuando nos tocan precisamente a nosotros, a nuestra cultura, a lo inmediato. Creo que esto es no mirar hacia otro lado ante el drama humano, que es lo que se hace habitualmente. Entonces yo creo que el Ayuntamiento lo que estamos haciendo es ofreciendo, como hemos dicho, o sea, denunciando primero lo que están haciendo con los refugiados en Turquía y por otra parte ofreciendo lo que tenemos, ¿no? Creemos que eso es lo que hay que hacer y por supuesto es decirle a todos nuestros ciudadanos que representamos que hay que afrontar esto. Europa ha sufrido un siglo XX atroz y Europa no tiene memoria, porque somos los europeos los que estamos siendo crueles con nosotros mismos cuando estamos haciendo algo que se hizo en la década de los 40, y estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra.
También se aprobó otra moción de Izquierda Unida por la que se introducirán a partir de ahora criterios sociales y medioambientales en las contrataciones con empresas para servicios y obras municipales. La alcaldesa señaló que la situación económica del ayuntamiento obliga siempre a elegir la oferta más barata, pero que también se van a tener en cuenta otras cosas. Cuando vayamos a hacer una adjudicación, tengamos presente que hay criterios medioambientales que deben de prevalecer, que hay criterios de género entre hombres y mujeres que deben de prevalecer y contar a la hora de hacer una contratación, que debemos de estar siempre no solo velando, sino exigiendo a aquellos que liciten y que trabajen con el ayuntamiento que garanticen los derechos laborales de aquellas personas que van a realizar esos servicios. El Pleno aprobó por mayoría una moción del Partido Popular en defensa de las diputaciones y las bases para la adjudicación de espacios en el Centro Joven La Covadonga. También se aprobó por unanimidad la solicitud al Gobierno regional para que se declare de interés turístico la fiesta de moros y cristianos o fiestas de San Juan. Los argumentos son su incidencia en los medios y en la vida social y su antigüedad, muy superior a los 15 años que exige la norma. Los regantes, lo veíamos al comienzo, organizados en una nueva fórmula jurídica, han presentado un recurso contra el plan hidrológico del Guadiana. En su constitución como asamblea recibían el apoyo manifiesto de la alcaldesa en sus reivindicaciones ante el Gobierno central. La Asamblea Constituyente de la Asociación de Usuarios de la Masa de Aguas Subterráneas de la Mancha Occidental número 2 se realizaba en Alcázar de San Juan con la asistencia de la alcaldesa, que comprometió el apoyo del ayuntamiento a los regantes y expresó su satisfacción por la unidad de los órganos representativos de los agricultores, ya que también asistieron los 3 sindicatos agrarios mayoritarios. La alegría que para mí conlleva que por fin se hayan dado cuenta de que con independencia de cuáles sean sus tendencias políticas o sus principios ideológicos o de dónde hayan nacido, la realidad es que los objetivos son comunes porque los problemas son compartidos. Además de la constitución de la asociación, que sustituye a las extintas comunidades de regantes de base, en esta reunión celebrada en los salones Mabel, también se daba cuenta del contencioso iniciado por los propios regantes de los acuíferos 23, 24, 18 y otros, contra el plan hidrológico del Alto Guadiana del que forman parte y que fue aprobado en enero por el Gobierno central. Porque es un plan que ya nos está robando de por sí la salida o la supervivencia de esta zona, de esta región, y que además está atentando con todos los derechos que no solamente afectan a los regantes, sino a los regantes, a los ganaderos, a los ciudadanos en general, a toda la ciudadanía. Antes de la asamblea hubo una comparecencia ante los medios de comunicación por parte de varios representantes de comunidades de regantes y de los sindicatos agrarios. Para el de Jóvenes Agricultores, Asaja, no existe una guerra del agua real, más allá de los enfrentamientos entre políticos, pero las normas más recientes del Gobierno pueden provocarla. Si siguen así, posiblemente pueda haber una guerra del agua, pero una guerra del agua grave, entre ciudadanos afectados. No entre dirigentes políticos que toman una decisión en un momento determinado, sino ciudadanos afectados. Nosotros no estamos en guerras con nadie, sabemos que hay principios de comportamientos más que desleales desde otras zonas de España y sencillamente nosotros lo que entendemos es que tenemos que estar al lado de los agricultores. Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores rechaza el proceso de planificación de la cuenca del Guadiana porque lo considera especialmente dañino para Castilla-La Mancha y para las demandas de sus sectores agrario y ganadero. Que no atiende ni siquiera un tercio de los derechos legales que hoy tienen los regantes del Alto Guadiana, que además es un proceso de planificación en el Guadiana que no tiene nada que ver con el resto de procesos de planificación que se han hecho en España, en otras cuencas, donde el resto de procesos de planificación han ido encaminados a resolver los problemas de los regantes, los problemas de otras comunidades autónomas. Se han solucionado los problemas de los regantes de Valencia, de los regantes de Murcia, y vemos cómo no solo no se resuelven los problemas que tenemos los regantes, en este caso del Alto Guadiana,
sino que además nos los agravan. La Confederación de Organizaciones Agrarias considera que las leyes vigentes, aprobadas hace 20 o 30 años, ya no responden a la realidad de los recursos hídricos actuales y expresaba su apoyo al recurso contra el Plan de Cuenca, proponiendo una plataforma para que los agentes sociales intervengan desde el principio en la toma de este tipo de decisiones. La plataforma en defensa de esta cuenca, de la plataforma del Alto Guadiana, y que tenga una voz común, porque creo que esa plataforma podemos conseguir más peso para elaborar en un futuro esos planes de cuenca que desgraciadamente vemos que a veces las administraciones crean leyes a espaldas de los ciudadanos y en este caso de este colectivo como puede ser el sector de la agricultura. Por su parte, en su saludo inicial, la alcaldesa criticó la desaparición de las comunidades de regantes de base, cuyo trabajo se basaba en el acuerdo y el entendimiento. Además, recordó que el Gobierno de Castilla-La Mancha también ha recurrido al plan hidrológico, porque sospecha que se ha diseñado en beneficio de otras comunidades. Porque esta lucha, como comentaba antes, no es solamente vuestro desarrollo y vuestro futuro, es el desarrollo de la comarca en la que hemos creído muchos políticos y políticas, a pesar de ser La Mancha, a pesar de eso, de que todo el mundo se haya empeñado en convencernos de que no somos nada. No es cierto. Encima, estamos en una zona que además de tener agua, somos la zona de mayor densidad de población de toda la región. En este sentido, destacaba que al compartirse los mismos recursos hídricos se comparten los mismos problemas y de ahí la respuesta unitaria contra quien ha tomado esta decisión, el Gobierno central en funciones. Y la 7ª edición del concurso regional de vinos, el primero en España de momento, con 1000 catadores, ya ha sido valorado como un éxito de organización y participación, pero sus promotores hacen hincapié también en la reducción de sus costes. En un ejercicio de transparencia, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha hecho públicos los gastos en los que ha incurrido por la celebración del 7º concurso regional de vinos de la Tierra del Quijote, conocido como 1000 no se equivocan, que se celebró el pasado 12 de marzo en el pabellón Díaz Miguel. Esta edición costó menos que la edición anterior, pasando los gastos de 51.456,64 euros de la edición de 2015 a los 24.433,40 euros en la de 2016, lo que supone un ahorro del 53%, ahorro que no ha significado merma alguna en la organización ni en el servicio a los catadores ni en ninguno de los aspectos del concurso, porque la reducción se ha centrado sobre todo en la agencia de comunicación y en la escenografía, que cumplió su función estando a la altura de otras ediciones y supuso un ahorro de 10.780 euros, casi un 50% menos del coste. En el caso de la partida de agencia de comunicación y web del concurso, la reducción fue desde los 15.125 euros de la edición de 2015 a los 968 de la de este año, lo que ha supuesto un ahorro del 93%, es decir, 14.170 euros menos que no saldrán de las arcas municipales ni de los bolsillos de los alcazareños. Esta importante reducción en los gastos no ha influido en la participación. Se inscribieron 1.700 catadores, por lo que 700 se quedaron sin participar, ni tampoco en la repercusión del evento, más bien al contrario, porque además de ser retransmitido en directo por Manchacentro Televisión, tuvo impacto en los informativos de la televisión regional y por primera vez fue cubierto en directo por el Informativo Nacional de la 1 en la primera edición del telediario Fin de Semana del día 12. Desde el Gobierno municipal se señala que esta política de reducir drásticamente los gastos se va a aplicar en muchos más actos y eventos en los que previamente se analizará cuáles son los costes que se pueden reducir o suprimir sin que esto merme la calidad o el servicio que se preste, eliminando tan solo los gastos superfluos. Y en estos días, como saben, estamos haciendo un repaso por las imágenes más impactantes de la pasada Semana Santa. Hoy nos vamos a fijar en las 3 procesiones del día más importante, las del Viernes Santo. En la soleada mañana del Viernes Santo, la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores salía de la Iglesia de la Santísima Trinidad, congregando a numeroso público a lo largo de su recorrido por las calles de la ciudad, siempre acompañada de las marchas de la banda de cornetas y tambores Jesús del Perdón, que este año incrementaba su repertorio con 3 marchas propias.
La Hermandad del Nazareno y María Santísima de los Dolores es la más numerosa y en la que mayor número de penitentes acompañan los pasos. Son cientos los devotos que en este momento del año cumplen sus promesas caminando descalzos o realizando el recorrido completo de la estación de penitencia. Esta procesión es una de las más esperadas de la Semana Santa alcazareña y también la más larga, ya que partía a las 7 de la mañana y se recogía pasadas las 2 del mediodía, cuando los pasos volvían a la Iglesia de la Trinidad. A la entrada de la Virgen de los Dolores, portada por sus costaleras, que este año cumplen su 25 aniversario, no faltaron las saetas que llenaron de emoción a los numerosos fieles que durante toda la mañana acompañaron a la Dolorosa y el Nazareno. Como una estrella que me guía, ay Dolorosa y Nazarena, ay, 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 ay. Como una estrella. Ya en la noche del viernes tenían lugar las dos procesiones más solemnes de la Semana Santa de Alcázar, la del Santo Entierro y la del Silencio. La primera, protagonizada por la Cofradía de Caballeros del Santo Sepulcro y Damas de Nuestra Señora de la Soledad, partía de la parroquia de Santa María la Mayor a las 9 de la noche, congregando a centenares de vecinos que con respetuosa emoción veían pasar al Cristo yacente y a la Virgen de la Soledad, acompañados por el sonido de tambores y marchas fúnebres de la Banda Sinfónica Santa Cecilia. Horas más tarde, alrededor de las 11 de la noche, salía de la parroquia de Santa Quiteria la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, acompañada por sus damas y devotos, entre el fervor y el recogimiento del numeroso público asistente y en medio de un respetuoso y emotivo silencio. Tras estas dos procesiones que representan la muerte de Cristo y el sufrimiento de su madre, finalizaba el Viernes Santo de este 2016, que ya el domingo vivía una de las procesiones más alegres, la del Resucitado, poniendo el broche final a la Semana Santa alcazareña. Pues con este recuerdo de la Semana Santa agotamos por hoy los contenidos de nuestro informativo. Les dejamos con la previsión del tiempo y con más noticias desde Campo de Criptana. Nada más, hasta mañana.